La rebelión de los catalanes, obra del hispanista británico John Eliot, es una obra crucial en la historiografía modernista que se publicó por primera vez en 1963. Tiene ya, pues, 50 años cumplidos, pero puede decirse que su propuesta interpretativa no ha perdido a lo largo de este tiempo la más mínima vigencia. Para hablarnos de esta obra, de su autor y del contexto histórico en el que se enmarca y que viene bien definido por el subtítulo de la obra, un estudio sobre la decadencia de España 1598-1640, nos acompaña hoy en Sin Distancias José María Iñurritegui Rodríguez, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. José María, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días. Bueno, con La rebelión de los catalanes de John Eliot podemos decir que nos situamos ante un libro clásico, ¿no? Y ante un autor referencial en la historiografía modernista. En efecto, la rebelión de los catalanes se publica originalmente en 1963, en inglés, en Cambridge University Press. Pronto recibe traducción al catalán en 1966. En 1977 se traduce al castellano. Luego ha recibido varias reimpresiones en el 82, 86, 88, 99. Y en la actualidad, la editorial Lacal prepara una edición del texto también, que saldrá este 2014. Hablamos, por tanto, de un libro que 51 años después de su composición se presenta como un libro vivo, como un libro vigente, y especialmente vigente porque pese a las torsiones a las que viene siendo sometida la materia de estudio de la obra, la rebelión de los catalanes, o lo que podríamos decir la cuestión territorial hispana, 51 años después el libro se puede seguir considerando una referencia simple y llanamente básica e indispensable, la referencia principal para aproximarnos a la materia. ¿Qué es lo que aporta John Eliot en este libro, que no aportan otros autores? La obra, La rebelión de los catalanes, es un texto singular, por lo que dice y por cómo se fragua. En el sentido de cómo se fragua, porque John Eliot ha terminado sus estudios, se ha graduado en Cambridge en 1953, y él gesta la iniciativa de estudiar la historia moderna de España, especialmente el siglo XVII, y con una visita al Prado de por medio y una especie de deslumbramiento ante la imponente figura del conde duque retratada por Velázquez, decide convertir a ese hombre de Estado en el centro de sus estudios. Realiza un par de estancias a mediados de esa década de los 50 en los archivos españoles para ir recopilando la documentación pertinente para su estudio. Y como él lo dice en un libro en el que recientemente ha cartografiado su trayectoria como historiador, que es Haciendo Historia, cuando regresa a Inglaterra, aporrea en su máquina de escribir 1000 páginas sobre Castilla y Cataluña 1621-1640, que se convierte en la base a partir de la cual empieza a definir lo que van a ser sus primeras intervenciones ya escritas, que son 2 artículos, uno publicado en Estudios de Historia Moderna, dirigido entonces por Vicens Vives, y el otro en el Cambridge Historical Journal, que son 2 aproximaciones a la rebelión de 1640 que venían a romper, por un lado, con la visión romántica de la revuelta que se había mantenido en la historiografía española y especialmente catalana desde finales del XIX y durante la primera mitad del siglo XX, y también con la propia metodología de trabajo que se venía aplicando en esa historiografía. Fundamentalmente, el cambio de registro ya anunciado en esos artículos previos, en los cuales se incorpora la figura del rey, se incorpora el contexto de Castilla, viene dado por lo que John Eliot va a colocar como subtítulo de la obra, que es un estudio de la decadencia de España, 1598-1640, en lo cual medianamente se viene ya a deslizar lo que será la tesis de fondo de la necesidad de incorporar el episodio de la rebelión de los catalanes dentro de una trama mayor que es una crisis de imperio, por así decirlo, y fundamentalmente el vincular la rebelión con la circunstancia de que el conde-duque de Olivares pretendiese a principios del 17 convertir lo que había sido un imperio castellano en un imperio español, con la serie de costes que eso podía tener para los territorios periféricos que hasta ese momento no se consideraban estrictamente vinculados
al imperio. De todo ello sale un libro en el cual el propio índice resulta leccionador, porque para entender la rebelión de los catalanes no solo se nos habla de Cataluña. El primer capítulo del libro es Castilla y Aragón. Entonces, es un libro que lo que hace es contextualizarlo, no solo además en el seno de una crisis hispana, sino que también en ese momento, en esa década de los 50, la historiografía inglesa está preocupándose y está analizando, fundamentalmente en el grupo alrededor de la revista Past and Present, está analizando las revoluciones europeas del 17. Inglaterra, Escocia y distintos territorios en los cuales también se producen una serie de acontecimientos de esta naturaleza, y no solo el catalán, también dentro de la propia monarquía el de Portugal. Con lo cual, el estudio de Elliot lo que viene a situar es contextualizar la rebelión dentro de la decadencia hispana, pero a su vez también dentro de un panorama europeo, y con lo cual genera otro contexto de comprensión y aproximación a la obra. Ello no significa que la propia obra laminase las preocupaciones previas que tenía, porque esa preocupación original por el conde duque será luego retomada de nuevo por John Eliot, para años después escribir la principal biografía que seguimos contando del conde duque. Y no deja de anticipar además otra serie de registros también interesantes, y en ese sentido, aunque sea la primera obra del autor, no deja de anunciar algunos perfiles que identificarán su trayectoria como historiador, porque no solo la capacidad para variar de registros. John Eliot ha escrito biografías, como la del conde duque, según decíamos, ha escrito trabajos de historia comparada y historia atlántica, como recientemente Los imperios del mundo atlántico, ha escrito pequeños grandes libros, como El viejo y el nuevo mundo, ha realizado también estudios, por así decirlo, de vinculación entre la historia política y la historia cultural, como el trabajo que publicó con Jonathan Brown sobre el Palacio del Buen Retiro, un palacio para el rey, sobre el Buen Retiro y Felipe IV. Y además es un autor que ha tenido la capacidad de, como recordaba Xavier Gil en un homenaje que se celebró hace poco, hace unos cuantos años, con motivo de la concesión del doctorado honoris causa a John Eliot por la Universidad de Lérida, ha sido también un gran articulista. En uno de esos artículos, precisamente publicado en esa revista Past and Present, en la cual es invitado John Eliot no solo a participar, sino al consejo de redacción por Eric Hobsbawm a mediados de los 50, él plantea además una categoría historiográfica que será luego de sumo interés y que enlaza con la propia materia de este libro, que es la categoría historiográfica de las monarquías compuestas, que venía a situar un paradigma interpretativo para formaciones como la monarquía hispana, que podían estar conformadas por territorios provistos de un derecho particular y sin que por ello la propia monarquía tuviese un derecho común a todos ellos. Bueno, entonces, nuestro libro en cuestión, La rebelión de los catalanes, constituiría, por tanto, el eslabón inicial de esa cadena de libros que fue escribiendo posteriormente John Eliot. Es el eslabón inicial dentro de una secuencia que, como decíamos, arranca de dos artículos previos preparatorios que vienen a modificar radicalmente el panorama historiográfico y que luego tendrá continuidad en múltiples trabajos por la imposibilidad de deslindar no solo esta obra de la biografía del conde duque Olivares o del estudio sobre Richelieu y Olivares. El propio John Eliot, inmediatamente después de escribir esta rebelión de los catalanes y anunciando la propia comprensión de fondo que podía regir en sus estudios, publica una España imperial que en su momento tiene una buena aceptación, precisamente porque la adjetivación de imperial en esas épocas del franquismo pudo ser entendida como un guiño hacia el régimen, pero que en realidad no lo era. Y ni era un guiño hacia el régimen, ni es tampoco exactamente un manual universitario, que es lo que se ha terminado entendiendo que era la España imperial, porque es algo más que un manual universitario. En todas ellas el concepto que con mayor determinación se ha venido a fijar es, y lo explica el propio John Eliot en el prefacio a la edición castellana del 77, es que la decadencia de la propia monarquía, del imperio, se venía discutiendo mucho, pero analizando poco. Entonces, ahí, en ese sentido, creo que existe un hilo conductor
de gran parte de los textos de Eliot, que han venido sobre todo a marcar esa reconfiguración del estudio de la rebelión de Cataluña como una tragedia dentro de una tragedia de orden mayor, que era la propia crisis imperial. Un entendimiento que precisamente hoy no se cultiva en exceso por parte de nuestra historiografía, quizá porque precisamente el hilo o el fiel de la balanza que podía suponer la rebelión de los catalanes está precisamente oscurecido, ¿no? O un poco difuminado. ¿Qué es lo que se ha querido resaltar más de esta rebelión? La rebelión ha tenido la rebelión, como todas las rebeliones, tiene un componente de lectura que permite aplicarle la gramática de las tragedias o de los dramas. Entonces, la rebelión de los catalanes tenía además lo que claramente podía ser presentado como un villano, que era el conde duque de Olivares con sus estrategias de unificación, y tenía frente a ello, por así decirlo, la vertiente heroica de las personas que lucharon por la defensa de las libertades territoriales. El libro, en ese sentido, no niega que exista esa tensión, ni tan siquiera niega que durante las últimas las décadas anteriores a la revuelta no haya habido una tensión provocada por la mala gestión de los gobernantes castellanos, que son los gobernantes en ese momento de la monarquía, y su mala gestión tanto de la crisis como de las relaciones territoriales. Lo que precisamente obliga a hacer el libro es a recapitular sobre cuáles son los procesos previos de negociaciones en Cortes por los cuales determinadas clases dirigentes catalanas pudieron tener poco afecto hacia cualquier estrategia de unión como era la que proponía el conde duque de Olivares. José María, me ha llamado la atención esa frase que has usado de que todo esto fue una tragedia dentro de otra tragedia mayor. Por la connotación literaria que tiene la palabra tragedia, ¿no? En este caso, ¿qué podrías contarnos sobre esto? La última frase del libro de la rebelión de los catalanes es precisamente eso, que la tragedia de la rebelión prefigura la tragedia de España. Y no es una mera licencia literaria, sino que es quizá la huella más evidente de lo que constituye uno de los signos de distinción probablemente más llamativos de la formación como historiador de John Eliot, y es la cimentación literaria de su educación. El propio libro de la rebelión de los catalanes es un texto que mezcla muy bien, expositivamente, el análisis, la narración y la propia gramática de la tragedia que él aplica a la rebelión de los catalanes está íntimamente vinculada con su formación, porque John Eliot, estudió entre 1943 y 1948 en Eton antes de matricularse de historia en Cambridge y hacer su tesis con Butterfly. Y durante esa estancia en Eton, lo que precisamente estudió fue literatura francesa, literatura alemana, literatura inglesa, y de ello derivó una cosa que no es impostada ni es buscar la historia en la literatura, sino que derivó lo que él incluso en algunos momentos hace referencia, que es una forma de mirar. Entonces, cuando se puso frente a la documentación de la rebelión de los catalanes, quizá la ruptura con las categorías interpretativas previas y con la historiografía previa, fue probablemente porque aplicó esa mirada distinta, educada o modelada, no solo en los estudios como historiador, sino principal y básicamente en sus estudios como literatura. Simplemente, y para concluir, me parece que es digno de llamarse la atención que la obra en la que John Eliot ha cartografiado su trayectoria como historiador, a que antes aludíamos, que es Haciendo Historia, en la primera página se recojan unos versos de Kipling y en la última página se recogen unos versos de Eliot, el poeta Eliot, en este caso con una L y con una T. Creo que demuestra que la propia matemática mental de Eliot requiere o encuentra esa apoyatura natural para desplegarse en el mundo de la literatura. Bueno, ya solo el título, Haciendo Historia, me parece buenísimo. José María Iñurritegui, profesor de Historia Moderna en la UNED, John Eliot y la rebelión de los catalanes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias.